Buenos días, mi nombre es José Camilo Vedano, soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, e investigador del CONICET, también de Argentina. Eh, Les quiero en primer lugar agradecer la invitación recibida para participar en este Congreso Iberoamericano, en esta modalidad virtual. Agradecer a los organizadores, a REIMA, a la Universidad Estatal Amazónica. Yo hoy les voy a hablar sobre fauna del suelo y esperemos que sea una contribución interesante para ustedes que están participando de este congreso. Bueno, el título de mi charla va a ser Biodiversidad del suelo y procesos ecosistémicos en sistemas agrícolas sustentables. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea esencial a la cual quiero invitarlos a que pensemos? El suelo en general es visto como un bloque, en general me refiero desde muchas visiones, desde tanto científicas como productivas como políticas en la agricultura, como un bloque inerte, y en realidad sabemos que no, que el suelo es un sistema complejo que posee una estructura física y química, y que a su vez sabemos que está poblado por una gran diversidad y abundancia de organismos que van desde bacterias, hongos, arqueas, hasta organismos de mayor tamaño como ácaros, colémbolos, lombrices, coleópteros, y que esos organismos en general constituyen la biodiversidad del suelo. Esa biodiversidad del suelo, y particularmente algunos grupos, tienen un rol fundamental en lo que es procesos que ocurren en el ecosistema suelo, como por ejemplo la participación de las lombrices en el proceso de formación de estructura. Entonces, un poco la pregunta es cómo estos bichos pueden ser un aporte a la sustentabilidad de los agroecosistemas. ¿Por qué la biodiversidad del suelo tendría un vínculo fuerte con la sustentabilidad de los agroecosistemas? Vamos a tratar de charlar sobre eso en este rato. La hoja de ruta que les invito a transitar para llegar a este punto consta primero de una introducción donde les voy a hablar un poco del enorme sesgo geográfico que vamos a tener, porque yo trabajo en la región pampeana argentina, son sistemas muy diferentes a los que por ahí ocurren en otros países también de Sudamérica y de Centroamérica. Vamos a hablar un poco de suelo, fauna y sociedad. Luego fauna del suelo y procesos ecosistémicos, esta relación que ya les fui planteando, en dos grandes mundos, en el mundo de la agricultura convencional y en el mundo de la agroecología. Para finalizar, intentando hacer un cierre entre biodiversidad y sustentabilidad agrícola. Con respecto al sesgo geográfico del que les hablaba, ustedes acá tienen un mapa de Argentina. Fíjense que de la superficie total, el 15% son tierras agrícolas, el 40% praderas permanentes y pasturas, un 10% bosques y un 35% de otros usos. El dato que es interesante es que de los 42 millones de habitantes, solamente un 7% aproximadamente es población rural, es decir, los campos no están muy habitados por personas. Esto ya va mostrando un poco cómo es la configuración, la tenencia de la tierra en estos sistemas. Bueno, ahí les marqué donde está la universidad donde yo trabajo, de Río Cuarto, está bastante al centro, en la parte oeste de lo que se conoce como región pampeana. Acá yo les estoy marcando todo este sector de Argentina, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de la provincia de Córdoba, es la región pampeana. Aquí está marcado. Esta región pampeana, como les decía, son aproximadamente 52 millones de hectáreas, donde existe un gradiente de precipitaciones que va desde los 1100 milímetros anuales al este hacia los 850 más hacia el oeste de la región.
La temperatura media anual es de 16 grados y los suelos en general son molisols, suelos muy fértiles con distinto grado de desarrollo, pero en general suelos muy aptos para la agricultura. En esta diapositiva lo que estamos viendo son características en general que pueden tenerse en cuenta como importantes para lo que es la sustentabilidad, obviamente, y habla un poco del tamaño promedio de los establecimientos de cada campo, cómo fue cambiando, y actualmente uno de los últimos datos fuertes que se tiene es de un censo que ocurrió en el 2002, y vemos cómo aproximadamente, o en promedio mejor dicho, un establecimiento tiene 533 hectáreas. Sabrán entonces que hay establecimientos de 5, 6, 10.000 hectáreas, es bastante común en esta región. Acá, como ven, los lotes, cada lote dentro de un establecimiento puede tener 150, 200, 500 hectáreas por lote. O sea que son sistemas con tamaños de establecimientos y de parcelas muy grandes. Acá tenemos otro caso donde nos comenta cómo la producción está concentrada y solamente un 3% de los productores, por ejemplo en el caso de la soja o soya, produce el 70% de este grano. A su vez, en este caso hay que destacar la importancia que tienen los pools de siembra. Los pools de siembra son grupos de personas que no tienen nada que ver con la agricultura ni con el campo, sino que tienen excedentes económicos, pueden ser médicos, abogados o empresarios de cualquier tipo, que juntan dinero y contratan a algún tipo de técnico en agricultura, a algún economista, y ellos generan con ese dinero, que en realidad es muchísimo dinero, tienen un potencial muy grande para alquilar tierras, entonces alquilan tierras y contratan a gente que siembre, gente que coseche, gente que fumigue, y de esta manera producen en muchísimas hectáreas de la región pampeana, y bueno, directamente con un interés exclusivamente fijado en la cantidad de rendimiento que obtienen, y sin importar por ejemplo el efecto que pueden tener sus prácticas sobre el recurso suelo. Fíjense acá en esta diapositiva, yo les estoy marcando en este sector lo que ustedes ven de color verde en este sector y aquí son solamente en un cuadrado aproximado de 200 por 200 kilómetros, los únicos 3 lugares donde se hace un tipo de agricultura diferente que no sea la agricultura convencional. Son 3 campos donde hacen agricultura orgánica. Si tenemos en cuenta que este que está a la derecha, arriba de la parte roja, es una fundación que recibe dinero del exterior, o sea que no es un productor local, serían serían solamente 2 campos pequeños que producen bajo otro sistema, pero que a su vez tienen la particularidad que esa zona que está marcada de amarillo es una parte del campo que siguen produciendo con el método convencional, es decir, con el uso de agroquímicos, semillas genéticamente modificadas, y están probando esta otra alternativa que constituye la agricultura orgánica. Es decir, estamos en un mar enorme de agricultura convencional con algunas otras alternativas de manejo, pero que en superficie son muy poco importantes. Inmersos en este mar quedan algunos relictos como estos pequeños que les muestro aquí, de pastizales naturales. Generalmente están muy reemplazadas la vegetación original por otro tipo de vegetación, por especies invasoras o algunas especies implantadas. Y acá les muestro cómo se ha incrementado el área agrícola comparando entre 1995 y 2011 en un 50%, se duplicó el área agrícola. Esto trajo aparejado también un aumento en un 750% del uso de herbicidas en ese mismo tiempo, que se asocia claramente a el incremento en la superficie bajo siembra directa, que en ese mismo periodo se incrementó un 800%.
La expansión de la soja que entró en los 70, pero que el paquete productivo de la siembra directa con el glifosato, que fueron lo que realmente promovieron fuertemente el desarrollo de este sistema de monocultivo de soja en todo el país, ocurrió en el año 1997. Entonces, fíjense cómo el incremento en millones de hectáreas ha sido realmente importantísimo a partir de los años 90. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda el suelo? ¿Cómo queda un lote productivo después de muchos años de monocultivo de soja? Acá en esta foto podemos ver, este es un lote que ha sido cosechada la soja, y para agravar aún más la situación, acá podemos ver cómo después han incorporado ganado. Acá tenemos parte de la evidencia. Y bueno, en este sistema, después que la soja es cosechada, que queda solamente muy poco rastrojo en superficie, incorporar ganado es como el golpe letal para el suelo, porque saca absolutamente todo el retorno posible de carbono, de biomasa que puede haber dejado la soja, que ya de por sí es poco, y si encima ocurre monocultivo en este lote, fueron 12 años de monocultivo. Entonces fíjense cómo queda realmente el suelo muy compactado y sin ningún tipo de cobertura. Acá tenemos otras fotos donde también pueden ver lo mismo, donde pueden ver la evidencia realmente de la ausencia de cobertura y de cómo esto fue generando una pérdida de materia orgánica y una compactación del suelo que puede ser vista en esta siguiente diapositiva. Aquí en la foto esta que les estoy marcando se ve una laminación, una estructura laminar del suelo que no es propia de este tipo de suelos, sino que es producto de este tipo de uso, de este tipo de manejo, y cómo si uno abre esta estructura ve las raíces intentando crecer por esos planos, pero bueno, con la consecuente pérdida de potencial de crecimiento y bueno, el efecto enorme que esto tiene en lo que es la calidad del suelo. Ahora bien, ¿cómo se produce? ¿Cómo es el sistema de producción que domina en este tipo de agricultura que estuvimos viendo? Es lo que se considera como el paradigma químico de la agricultura, y es un poco esta primera mirada que les adelanté en las primeras diapositivas. Es mirar al suelo simplemente como un recipiente donde, incorporando semillas genéticamente modificadas, fertilizantes y herbicidas y otros agroquímicos, lo único que se busca es maximizar la producción, maximizar los kilos de granos cosechados. Esa es una mirada absolutamente sesgada de lo que es la agronomía, de lo que es la producción vegetal, porque desconoce al suelo, niega al suelo con sus características, con lo que les decía al principio, con esta estructura física, química, niega absolutamente la fauna del suelo, la biología del suelo en general, las interacciones que hay entre los organismos y de los organismos con la parte física y química del suelo. Y solamente este tipo de agricultura se focaliza en los efectos negativos que puedan tener algunas especies de insectos, generalmente, que son efectos considerados negativos sobre los cultivos, y lo que se busca entonces es eliminar esas especies mediante métodos químicos bien agresivos, que por un lado no se pregunta cuáles son los efectos, o no le importa cuáles son los efectos que puedan tener esas aplicaciones químicas sobre el resto, la enorme cantidad de otros organismos vivos que hay en el suelo, y a su vez tampoco se pregunta mucho sobre los mecanismos por los cuales una o dos especies se volvieron plaga. Entonces, un poco pensando en cómo miramos al suelo y cómo nos acercamos desde cualquier ámbito, pero fuertemente de lo que es el ámbito científico, el ámbito de la investigación. Todos tenemos como objeto de estudio al suelo, todos estudiamos el suelo, cada uno con su mirada. Uno estudia en bacterias, otros lombrices y así sucesivamente. Lo que se identifica es que pareciera que a veces miramos a nuestro objeto de estudio con ciertos sesgos, como si fueran unas anteojeras,
que solamente estamos interesados en nuestro organismo o en nuestra mirada o en nuestra parte. Y entonces un poco esto me da el pie de una invitación hacia ustedes a mirar al suelo como un ecosistema, a empezar a mirar al suelo con un gran angular, es decir, con una mirada más amplia, que obviamente reconozca el objeto de estudio propio, en cierta forma, porque es imposible que todos estudiemos todos los componentes del suelo, pero sí que consideremos y que en nuestra mirada tengamos en cuenta a estos otros factores que les vengo mencionando. Entonces, vemos que en el suelo hay una enorme biodiversidad. Hay muchos autores, muchas propuestas que han relacionado o han mostrado que cuando uno da un paso en un ecosistema rico en un suelo fértil, la cantidad de especies y la cantidad de la abundancia de esas especies de distintos grupos de biología del suelo es enorme. Entonces la diversidad es realmente brutal, es una diversidad mucho mayor por debajo del suelo que la biodiversidad que uno puede observar en ese mismo ecosistema en la parte aérea, si se quiere. Entonces, ahora, esa sería un poco la importancia de la diversidad per se. O sea, es importante la conservación de la diversidad del suelo por la propia diversidad, porque en este caso constituyen aproximadamente un 23% del total de las especies vivas descritas en el mundo. Ahora, esa es una cuestión importante que la sociedad tiene que estar mirando o tiene que estar reconociendo. Pero hay otras cuestiones, otros vínculos entre la biodiversidad del suelo y la sociedad que son importantes. Y desde mi punto de vista tienen que ver con el funcionamiento del suelo. El suelo funciona, es dinámico y funciona mediante procesos. Por ejemplo, dos de los procesos claves mediante los cuales el suelo funciona son los procesos de descomposición de restos vegetales y los procesos de formación de estructura de ese suelo. Esto lleva a la incorporación de carbono que, en síntesis, se traducen en lo que algunos llaman servicios ecosistémicos, por ejemplo los de producción de alimentos y fibras, purificación de agua y aire y regulación de los ciclos, por ejemplo del ciclo del carbono con las consecuentes importancia en los efectos climáticos a nivel global. Ahora bien, uno podría preguntarse entonces por qué la sociedad en general no ve esta relación tan fuerte, esta dependencia que existe de la vida humana de lo que es el funcionamiento del suelo. Bueno, y especialmente en lo que son los ámbitos agrícolas. Si uno piensa, vuelvo a la región pampeana argentina, esto podría ejemplificarse de la siguiente manera. Uno podría pensar que ya esta cuestión un poco más romántica de la biología del suelo y la importancia de la fauna del suelo, que tiene como una mirada un poco más ecológica, hay que ponerla a jugar un partido de fútbol en una cancha de fútbol embarrada, en un campo embarrado. ¿Y esto qué analogía quiero hacer? Es decir, que empiezan a jugar otras dificultades. Ya no es tan fácil pensar estas ideas más románticas de lo que es la ecología del suelo cuando empiezan a jugar otros actores y otros actores fuertes. Por ejemplo, acá yo les pongo el ejemplo de si esta persona que está acá fuese un representante de la sociedad en los sistemas agrícolas, es decir, fuese un productor agrícola y recibe este mensaje que yo les estaba comentando hasta recién de lo que es la importancia de los procesos biológicos de la ecología del suelo de otro actor, que en este caso puede ser la ciencia o pueden ser diversas formas de que les llegue este mensaje a un productor. Pero por otro lado, existen otros actores en la región pampeana y Argentina y en muchos otros lugares del mundo, en sus países seguramente puede aplicarse esta idea también, que llegan con un mensaje contrapuesto. Y acá les traigo un ejemplo de muchos que existen, de una propaganda de un agroquímico. Ahí
donde yo les puse, le tapé el nombre, pero acá lo que dice se viene, y ese es el nombre del agroquímico, la ola que traspasa el rastrojo y le pone fin a las orugas que lo habitan, pero a su vez plantea algunas cuestiones como suelo limpio de orugas, y en realidad es suelo limpio de orugas y de todo lo que ese mismo químico mata, que es un montón de cosas más que esa oruga. Entonces, fíjense cómo a través de esta propaganda, o sea, lo que acá se está planteando es un mensaje contrapuesto al mensaje que les estoy comentando. Entonces, acá lo que les sigue diciendo los productores, que atraviesa el rastrojo hacia el hábitat de las orugas, le llegó el fin a las orugas, no hay una oruga que esté a salvo de la ola esta, no deja una oruga en pie, deja el suelo limpio. Entonces ese mensaje, en contraposición con el mensaje más ecológico, biológico, es realmente mucho más fuerte, porque además llega con muchísimo más poder. O sea, el interés que existe económico hace que la inversión en publicidad sea enorme, y a su vez, esto que les marco acá, el Estado en general es un actor muy ausente, no regula, generalmente no regula nada de esto, y tampoco genera ningún tipo de incentivo para que se haga otro tipo de agricultura. Entonces, las decisiones que los productores toman en esta región y en muchas otras, como les decía, están mucho más influenciadas por este mensaje de las compañías productoras de semillas y de agroquímicos que por otra idea más ecológica o agroecológica, como podría ser la importancia de la fauna del suelo. Bueno, llegamos a la primera parte, al final de la primera parte, la introducción, y ahora vamos a hablar un poco de la fauna del suelo y los procesos ecosistémicos. Primero vamos a hablar en el ámbito de la agricultura convencional. Yo les mostré estos ejemplos de siembra directa, que aquí viene a la izquierda, de una siembra directa basada en el monocultivo de soja durante muchos años, pero también existen otros sistemas de siembra directa. A partir del enorme deterioro que han causado en los suelos estos sistemas de monocultivo, se han desarrollado otros sistemas en esta región que en realidad son considerados ahora sí sistemas, porque digamos al menos respetan las pautas de lo que fue la siembra directa original, el planteo de una mayor rotación de cultivos, y fíjense cómo esto redunda en un cambio notorio aquí en la foto de la derecha de la cobertura del suelo. En estos sistemas, con mayor rotación de cultivos, con siembra de cultivo de cobertura en el invierno, sin pastorear los rastrojos, generando una buena cobertura de rastrojos y de residuos, y con una intención de disminuir el uso de agroquímicos, son bien diferentes a los sistemas de monocultivo. Entonces, aquí los consideran sistemas con la aplicación de buenas prácticas agrícolas adaptadas a la siembra directa. Y fíjense cómo, si uno compara la biología del suelo en un sistema de monocultivo versus un sistema de buenas prácticas agrícolas, vemos en la barra roja está el sistema de monocultivo, en la barra azul ustedes están viendo el sistema al que se le aplicaron las buenas prácticas agrícolas que les mencionaba, y un sistema natural, un suelo natural, como para tener una comparación, y ven cómo con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas la abundancia de lombrices, que es lo que está graficado acá, aumenta significativamente. No solamente eso, sino que también se modifica la composición del resto de la fauna, el resto de la macrofauna. Aquí ustedes pueden ver cómo en distintos tipos de suelos, que están marcados con las letras señaladas en verdes, franco arenoso, franco limoso y franco areno limoso, partiendo de la composición de especies que existen en la macrofauna en el círculo inicial, aquí le estoy marcando por ejemplo en este caso el de la derecha arriba, como luego de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas cambia la composición hacia donde está señalado por la flecha. Aquí están mejor marcados en el cuadrante de la izquierda superior. El cambio que ocurre, es decir, las buenas prácticas agrícolas modifican la composición de la comunidad de la fauna y aumentan la abundancia de las lombrices en distintos tipos de suelo. Otro grupo fundamental que responde
son los ácaros, y dentro de este grupo los ácaros oriváceos, que participan fuertemente en lo que es el proceso de descomposición de los rastrojos. Y vemos aproximadamente un aumento de un 62% de la abundancia de estos organismos cuando, a partir de un suelo sin buenas prácticas agrícolas, que es el rojo, se aplican buenas prácticas agrícolas, y la respuesta de estos ácaros es un aumento en su abundancia de un 60%. A su vez, hay un cambio grande en la comunidad. Aquí ustedes están viendo la lista de especies de estos organismos, y vemos cómo también ocurre un aumento en la riqueza de especies de un 44%, de las 9 especies que había cuando no se aplicaban las buenas prácticas a las 16 especies que hay cuando se aplican las buenas prácticas agrícolas. Es decir, no es solamente en la abundancia, sino también en la riqueza de especies. Acá tenemos algunos casos. Ahora bien, esto es bastante interesante desde el punto de vista científico, pero ¿cuáles son las implicancias para un productor o una productora agrícola de todos estos cuadros, de estos gráficos? ¿Por qué puede estar importándole? Porque hasta aquí estamos un poco en la parte que yo les mencionaba de la importancia de la biología del suelo per se, o de la diversidad o de la abundancia. Bueno, además de eso, lo que les decía es la relación de la biología del suelo con la sustentabilidad mediada por este aspecto que es el funcionamiento del suelo. Entonces, esa mayor abundancia de lombrices, ¿cómo se relaciona con los procesos? Nosotros sabemos por la bibliografía que dice que la abundancia de lombrices, mientras mayor sea, favorece la incorporación de materia orgánica al suelo y la estabilidad estructural del suelo. Ahora, ¿qué pasa en estos sistemas? Se aplica estas ideas generales que han sido en general obtenidas de la bibliografía de hace bastantes años y de otros sistemas completamente diferentes. Entonces lo que hacemos es ir al campo a medir, a intentar relacionar esta abundancia de lombrices con la cantidad de agregados biogénicos que las lombrices producen. Es decir, las lombrices consumen suelo, mineral, y preferentemente le consumen materia orgánica, rastrojos que existan asociados a la superficie del suelo, dependiendo de la especie de lombriz que sea, pero en general lo que producen luego son estas pelotitas muy pequeñas que seguramente ustedes han visto en el campo, que algunas pueden ser superficiales y otras pueden ser subsuperficiales, estar incorporadas en el suelo. Esas bolitas son consideradas agregados biogénicos, y acá lo que vemos es que mientras mayor cantidad de lombrices haya, se producen en el suelo mayor cantidad de agregados biogénicos. Hay un paso más. ¿Qué pasa con esos agregados biogénicos? ¿Qué efecto tienen en el suelo? Porque que haya más agregados tampoco es evidencia de que haya un efecto tan positivo, porque yo no sé qué calidad tienen esos agregados. Entonces, en esta diapositiva les muestro cómo, comparando los agregados biogénicos que ven aquí en la foto de abajo a la izquierda, marcados por esta flecha, que son todos estos formando acá un gran agregado, comparar eso versus el suelo circundante, que no tiene procesos biológicos mediados por las lombrices, sino que son agregados físicos. Entonces fíjense, vamos al gráfico que dice el carbono orgánico particulado, y ahí vemos cómo estamos graficando el efecto. Entonces, al medio está el 0, es cuando no existe efecto de los agregados biogénicos versus el suelo circundante. Entonces vemos cómo, tanto en el sistema natural como en el de buenas prácticas, el efecto se desplaza hacia el lado positivo, y se puede evidenciar un efecto en promedio en el natural de más de un 100%, o sea que el agregado biogénico tiene más de un 100% más de carbono orgánico particulado que el agregado físico, y un efecto también importantísimo de el agregado biogénico en el carbono orgánico particulado en las buenas prácticas. Y los dos, ese asterisco significa que tienen diferencias significativas. Lo mismo ocurre con el carbono orgánico asociado a los minerales en el sistema natural, pero no en el de buenas prácticas. ¿Qué pasa
con respecto al efecto que tienen las lombrices sobre las propiedades físicas del suelo, por ejemplo la estabilidad estructural del suelo. Entonces acá tenemos dos variables, el diámetro medio ponderado y el porcentaje de agregados estables al agua, y vemos cómo en los dos casos el efecto que medimos en este gráfico es positivo y bastante importante. Entonces esto implica que los agregados biogénicos son más estables al agua que los agregados físicos del suelo. Entonces, para resumir un poco esto, vemos que cuando se genera un cambio de manejo positivo, como es la incorporación de las buenas prácticas agrícolas, responde la abundancia de lombrices. A su vez, esta abundancia de lombrices tiene un vínculo fuerte con lo que es la producción de agregados biogénicos. Aumentan la cantidad de agregados biogénicos que producen las lombrices. Y a su vez, esos agregados tienen mayor calidad que los agregados físicos, tienen mayor carbono orgánico y son más estables al agua. Entonces sí, se comprueba este vínculo que yo les decía entre fauna del suelo y funcionamiento, fauna y procesos. ¿Qué pasa? Muchas veces no se percibe tan claramente porque hay una cuestión de escalas. Es decir, si uno pudiera pensar en este esquemita de ruedas o de engranajes combinados, lo que ocurre es que la percepción por parte de los productores y las productoras de los servicios ecosistémicos ocurre a un nivel de paisaje, entonces a una escala muy grande, una escala de paisaje. Pero esos servicios de control de erosión, de ciclado de nutrientes, incorporación de carbono que están marcados acá y que son percibidos, lo que acabamos de ver es que dependen de actividades de la fauna del suelo que ocurren a escalas mucho menores, por lo menos 2 o 3 escalas por debajo, espaciales. Entonces, ese control de erosión que tiene que ver con las propiedades físicas del suelo, el ciclado de nutrientes, incorporación de carbono con las propiedades físico-químicas del suelo, en gran parte están regulados por la actividad de las lombrices de excavación de galerías y cámaras que ocurren a escalas que son imperceptibles por parte de los productores. Lo que es la formación de agregados estables, la formación de estructura y luego cómo esto se transforma en un servicio ecosistémico. Entonces, aquí también podríamos estar pensando en cuáles son las implicancias de los cambios en la mesofauna, en los descomponedores. Y lo mismo vamos a pensar en esta relación biodiversidad y procesos. Esencialmente, nosotros sabemos que estos ácaros consumen rastrojos, acá como se ve en la foto de la derecha, es un rastrojo de maíz que ha sido consumido parcialmente por ácaros oribátidos, y en el interior se pueden ver las deyecciones, los pellets fecales de estos ácaros, que está bastante estudiado cómo contribuyen fuertemente a las primeras etapas del proceso de descomposición de restos vegetales. Entonces, si nosotros vimos un aumento que va entre el 60% en la abundancia y el 44% en la diversidad de este grupo, y está tan clara esta relación que tienen con este proceso de descomposición, podemos estar, al igual que en las lombrices, interpretando que un manejo que genera un cambio positivo en estos organismos va a tener también una repercusión positiva y fuerte de esta misma magnitud sobre el proceso de descomposición, que es el proceso en el que intervienen estos organismos. Seguimos con nuestra hoja de ruta para hablar ahora de la fauna del suelo y procesos ecosistémicos, pero en sistemas alternativos. Una alternativa a estos sistemas convencionales de agricultura son los sistemas orgánicos o agroecológicos. Acá tenemos un caso, es uno de los campos que yo les mostré en esa foto, en esa imagen satelital donde se veían algunas, en ese famoso mar de agricultura convencional, algunas de estas otras alternativas. Entonces, la agricultura orgánica, específicamente en esta región, es una agricultura muy particular, porque si bien plantea cumple con alguna de las ideas de la agricultura orgánica por ahí que están acostumbrados a ver ustedes en sistemas donde
los campos son más pequeños, los lotes son más chicos, la agricultura es bastante diferente. En este caso, lo que sí cumplen los sistemas extensivos en Argentina es que no utilizan agroquímicos y fertilizantes sintéticos, hacen un control mecánico de las malezas, tienen incorporadas en las rotaciones las vacas para pastura y bueno, y con todos los beneficios que esto tiene. También incorporan una mayor rotación de cultivo, pero, por ejemplo, y acá están las diferencias, no utilizan abonos orgánicos, esencialmente porque son lotes muy grandes, entonces es bastante difícil generar o aplicar abonos orgánicos para lotes de 100, 200 hectáreas, y tampoco tienen una elevada diversidad de cultivos. Rotan algunos cultivos, pero no es tan elevada la diversidad de cultivos que puede tener un establecimiento comparado con un establecimiento orgánico en otros lugares del mundo. Aún así, lo que vemos en este ejemplo es cómo en azul la abundancia, en las barras azules, la abundancia de lombrices, si uno compara azul con el amarillo y el rojo, que son sistemas convencionales, en 0 a 10 centímetros y en 10 a 20 centímetros, la abundancia en los orgánicos es mayor. Es significativa en 10 a 20 centímetros, pero la tendencia también está en la primera profundidad. Igualmente acá aprovecho para decirles cómo se nota el efecto de la agricultura en general, ¿no? Fíjense cómo la barra verde, que es el suelo natural, tiene una abundancia muchas veces mayor. Entonces la agricultura indudablemente afecta a las lombrices, pero esto nos marca que la agricultura orgánica pareciera afectar en menor medida. Es decir, existe un efecto positivo de la agricultura orgánica en la abundancia de lombrices. Acá tenemos otras comparaciones. Fíjense donde dice pasturas orgánicas versus convencionales, tenemos una pastura en azul orgánica, vemos que la abundancia de lombrices es mayor que en los sistemas convencionales. Luego a la derecha tenemos lotes con maíz orgánico versus convencional, y también vemos cómo el lote orgánico tiene mayor abundancia de lombrices. Ahora, estas son comparaciones, lo que llamamos lote a lote. ¿Qué implica esto? Comparaciones lote a lote. Son comparaciones más válidas, que tienen un mayor asidero de ser realizadas en sistemas convencionales, donde la mirada está puesta en el lote. Digamos, en un establecimiento convencional a lo mejor ahí se realizan 2 o 3 cosas diferentes, en realidad 2 cosas diferentes. Uno va en el verano y en estos establecimientos convencionales hay o maíz o soja, cuando en los establecimientos orgánicos la cuestión es bastante diferente. Entonces, cuando uno compara lote versus lote, de alguna manera no está teniendo en cuenta esta cuestión de que la agricultura orgánica busca funcionar a nivel de establecimiento, es decir, generar heterogeneidad y diversidad a nivel del establecimiento, y no exclusivamente comparando de un lote versus otro lote. Aún así, en la siguiente diapositiva vemos cómo también si uno compara, acá hay 2 campos diferentes, donde ven las barras, la diversidad de especies de lombrices estamos comparando acá, ¿no? Pero cuando uno compara este orgánico ganadero, el de la izquierda, versus el orgánico agrícola, y luego otro orgánico agrícola con que está a la derecha, es una barra que implica un manejo convencional. ¿Para qué les traigo esto? Para marcar que acá, además de la agricultura orgánica o convencional, hay otros factores que en la agricultura orgánica son muy importantes. Entonces, un primer factor es el tiempo que hace que este sistema, que este lote está bajo agricultura orgánica. Estos lotes pertenecen a 2 campos diferentes, entonces fíjense cómo aquí los lotes de 8 años de agricultura orgánica, digamos, si uno los piensa, estos 2 son parte de un mismo campo. Históricamente el uso fue el sistema convencional, como el de la barra de la derecha, y hace 8 años, antes de este muestreo, se realizó el cambio hacia la agricultura orgánica. Entonces, luego de 8 años de agricultura orgánica, no cambia la diversidad de especies de lombrices. Es decir, no hay más riqueza, no hay más especies que las que ya había cuando el manejo era convencional. ¿Qué ocurre con esto?
si uno empieza a empezar a explicar y a asociar otros factores. Ocurre que si ustedes piensan en esa diapositiva que yo les mostraba de cómo es el paisaje acá, hay factores externos al campo y externos a lo que uno pueda hacer. Externos me refiero espacialmente, a lo que uno pueda hacer en un establecimiento o en un lote, que tienen mucho que ver con los resultados que podamos tener en cuanto a la diversidad de especies. Fíjense, lo vamos a hablar más adelante cuando les pueda mostrar una diapositiva que trata de explicar esto a nivel espacial. Acá lo que vemos, fíjense, marcado arriba son el tamaño, el efecto del tamaño del lote sería el siguiente, es decir, este campo, además de tener más tiempo en agricultura orgánica, los lotes son más grandes, son tamaños más grandes, el campo es más grande, los lotes más grandes, entonces el efecto que pueda tener negativo, por ejemplo, la aplicación de agroquímicos en los vecinos, acá está minimizado porque el vecino más cercano está a muchísimos metros de distancia, cuando en el campo de la derecha los vecinos están muy cerca porque es un campo chico. Y a su vez acá podemos ver el efecto de la ganadería en cuanto al cambio en la estructura de la comunidad de lombrices. Esto un poco para esto, ¿no? Para llevarlos de nuevo al campo. Estos lotes que yo les marco, los lotes que hace 8 años que hacen agricultura orgánica, son estos dos que están aquí. Y si los empezamos a poner en un contexto de paisaje, son estos lotes que están aquí. Entonces, fíjense lo que un poco les comentaba. Todo el mar de agricultura convencional, incluyendo la parte amarilla que es del propio campo. Esos dos pequeños lotes son los que muestramos nosotros y constituyen parte de ese sector verde del campo que es el que se transformó en agricultura orgánica hace 8 años. Entonces, uno piensa, se genera un cambio de manejo positivo. Ahora, ¿de dónde van a venir esas especies de lombrices que estamos esperando incrementar, esa diversidad que estamos esperando incrementar, si alrededor es todo malo o es todo agricultura convencional y hay pocas especies? Entonces, esto nos lleva a pensar que la comparación lote a lote, por un lado, de un lote orgánico versus un lote convencional en este sistema no tiene mucho sentido, y por otro, que existen factores a nivel de paisaje que tienen que ser considerados para evaluar el efecto que pueda tener la agricultura orgánica, sobre todo sobre la diversidad de especies, no así la abundancia, que vimos que responde muy bien, es decir, sobre la abundancia o sobre la riqueza de especies que existe en un lote determinado o en un campo, se genera un cambio positivo hacia la agricultura orgánica y la abundancia sí responde. Las especies que están empiezan a tener mejores condiciones y aumentan su abundancia. Ahora, para que exista un cambio en la diversidad, hay que tener una mirada un poco más compleja, que es una mirada que incorpora al paisaje. ¿Qué pasa ahora con los vínculos entre la biodiversidad y los procesos en agricultura orgánica? Acá tenemos un gráfico donde en distintos tratamientos, en distintos lotes, tenemos la abundancia de lombrices y vemos cómo tiene un correlato bastante fuerte con lo que es la producción de agregados biogénicos. Es decir, donde hay más lombrices hay más producción de agregados biogénicos. Y además también ocurre esto de que les comentaba en la agricultura convencional, de que si comparamos en las barras azules el suelo circundante versus en las barras rojas los agregados biogénicos, por ejemplo en lo que es la materia orgánica particulada del suelo, vemos como también en estos sistemas, con mayor énfasis en los naturales y en algunos de los lotes orgánicos, los agregados biogénicos también tienen mayor porcentaje de materia orgánica particulada que el suelo circundante. Es decir, se comprueba claramente también este efecto fuerte de las lombrices en los procesos ecosistémicos en agricultura orgánica extensiva. También hay un efecto campo. Fíjense cómo en uno de los campos, el campo más grande con más tiempo bajo agricultura orgánica, que está marcado como campo 1, el efecto o las diferencias entre el biogénico y el circundante son mayores. Y no así todavía en el campo 2, donde hace menor tiempo
que se está aplicando al sistema de agricultura orgánica. A su vez, hay una cuestión interesante que los agregados biogénicos son, al tener mayor contenido de materia orgánica, son micrositios muy propicios para el crecimiento de las bacterias. Entonces medimos la actividad enzimática como un indicador de la actividad de las bacterias, de la actividad microbiológica en el suelo. Y vemos cómo en la gran mayoría de los casos para estas enzimas glucosidasa y celobiasas, también los agregados biogénicos aquí en rojo tienen más actividad enzimática que el suelo circundante. Es decir, los agregados biogénicos, las lombrices, mediante la producción de estos agregados biogénicos que tienen mayor porcentaje de materia orgánica, activan a las comunidades microbianas. Entonces es muy interesante ver qué pasa ahí adentro de esas pequeñas bolitas, de esos agregados biogénicos, en cuanto a procesos que son regulados por las bacterias en este caso. Por ejemplo, la mineralización de los distintos constituyentes orgánicos de la materia orgánica. Bueno, entonces ahora volvemos a la hoja de ruta y vemos que nos planteamos hablar de la biodiversidad del suelo y la sustentabilidad agrícola. Nosotros un poco vimos que en un suelo donde la abundancia y la diversidad de la biología del suelo están maximizadas, están favorecidas, ese suelo, los procesos asociados a la fauna, que son la descomposición, la incorporación de carbono y la formación de estructura del suelo, están maximizados. Es decir, pudimos ver un vínculo entre fauna del suelo y procesos. Ahora bien, ¿eso implica una mayor producción de granos? No, no necesariamente. Estamos aquí llenos de casos, o conocemos muchos casos en esta región, donde en suelos donde hay poca actividad biológica se puede producir la misma cantidad de granos. ¿Por qué? Porque son sistemas muy subsidiados, o por lo menos hasta cierto punto se puede lograr eso, subsidiando al sistema con insumos como fertilizantes químicos y semillas genéticamente modificadas. Es decir, si uno mira solamente a la sustentabilidad, como pensándola en cuanto a la producción, a los rindes, no habría grandes cambios, pero entre un sistema y el otro, entre un suelo con biología y un suelo sin biología, un suelo con fauna y procesos biológicos y un suelo sin fauna y sin procesos biológicos. Ahora, claramente la sustentabilidad es mucho más que la producción de granos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nuestro interés es real en una sustentabilidad amplia, en su sentido amplio, que tenga en cuenta aspectos ambientales, como estamos pensando en esta exposición, asociados a la fauna del suelo y no solamente aspectos productivos, interesa muchísimo que en la mesa de toma de decisiones empiecen a estar considerados los aspectos biológicos del suelo. Es decir, la idea es fomentar que los agricultores y las agricultoras adopten estrategias sustentables de manejo basadas en la ecología del suelo, basadas en toda esta evidencia que les acabo de mostrar de cómo la fauna del suelo y la biología del suelo en general se relacionan con los procesos que son los que hacen funcionar al suelo de una manera sustentable. Entonces, pensar a la biodiversidad del suelo, a su relación con los procesos, como una parte importantísima de este intento de generar sistemas productivos sustentables. Yo les mostré fuerte evidencia a nivel de microescala, es decir, a nivel de los agregados biogénicos y a nivel de sistemas de descomposición basados en los ácaros oriváceos, del efecto que tienen la biodiversidad en los procesos. Vimos que eso aumenta la calidad física y química del suelo, por todo lo que implica la estabilidad estructural del suelo y la incorporación de materia orgánica. Estos dos factores favorecen fuertemente al desarrollo vegetal y por tanto a la producción.
Entonces, si nos habíamos planteado como una pregunta inicial cómo estos bichos pueden ser un gran aporte para la sustentabilidad de los agroecosistemas, lo llegamos a charlar acá de esta manera, es decir, mediante el mantenimiento de la productividad de ese suelo de una manera sustentable. ¿Y sustentable cómo lo pensamos acá? Porque el suelo funciona mediante procesos biológicos. De esa manera se reduce fuertemente la necesidad de insumos externos. Entonces, esta es una parte fundamental de el funcionamiento de sistemas sustentables, que se autorregulan en el tiempo y que no dependen en gran medida de la llegada de insumos externos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Traducir toda esta evidencia que yo les he mostrado del efecto de la biodiversidad en los procesos en indicadores que puedan ser usados para la toma de decisiones. Para tomar decisiones que favorezcan a la biología del suelo, a la fauna del suelo, a la biota del suelo. ¿Por qué? Para que de nuevo arranque el ciclo. Decisiones que favorezcan al funcionamiento biológico del suelo, eso va a tener un correlato con un mejoramiento en la calidad del suelo, favorecer el desarrollo vegetal y así se va haciendo un ciclo de retroalimentación positiva que es uno de los deseos más fuertes que uno podría tener en cuanto al funcionamiento biológico o al funcionamiento del suelo mediante procesos biológicos. Pero el punto más importante siempre es cuánta vida dejaremos bajo los pies de las futuras generaciones. Bueno, hasta aquí llegó mi charla de hoy. Les presento parte del grupo de investigación, de donde han salido todos estos resultados que les he comentado. Está integrado por la doctora Anaí Domínguez, licenciada María Pía Rodríguez, Carolina Ortiz y Javier Escudero, y otro grupo también fluctuante de estudiantes que generalmente están formando parte de nuestras tareas de campo y de laboratorio. Así que, bueno, les dejo un agradecimiento de nuevo a los organizadores por la invitación y cualquier consulta les pido por favor que me escriban, aquí está mi correo electrónico. Un saludo grande desde la fría Argentina para todos ustedes.